Buenos días. En primer lugar, agradecer sus presencias en esta segunda jornada de Grupo LOB. Y nosotros estamos ahora con la mesa de construcción 4.0, dando secuencia a la mesa 2, ¿no? Con nosotros hoy tenemos una narrativa muy interesante, y es una narrativa que empezará con María José Oliveros, que es doctor ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza. En la actualidad es profesor titular de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Y sus temas de investigación y docencia están dedicados a la aplicación de técnicas de optimización y simulación en la mejora de procesos productivos y logísticos, trabajando con empresas del entorno. Es autora de diversos artículos en revistas de ámbito internacional, participa en diferentes másteres, entre los que destaca el máster de automoción y dedicado al Lean. Pues María José nos contará un poco de la preparación para la puesta en marcha de líneas de producción. Luego tendremos a un segundo invitado, que es Mark Bach. Es ingeniero de caminos y máster Supply Chain Management, con experiencia en sector construcción y como consultor en diferentes sectores industriales, pymes y grandes empresas. Consultor del Instituto Lean Management en la industria de la construcción. Impulsor de Lean Construction en España en 2010 con su web www.construccionlean.com. Actualmente con el blog exitoso de www.leanbeamconstruction.com. Promotor de la primera gestión integrada de proyectos IPD en lengua castellana, actualmente en fase de construcción. Experto BIM, Lean y liderazgo, con formación en coaching e inteligencia emocional. Mark nos contará sobre los proyectos colaborativos. Bien, luego tendremos a David Barco, nuestro tercer invitado, que es arquitecto tecnólogo BIM Coach y BIM Manager. La actividad principal es la de director de consultoría de Veryland BIM, habiendo colaborado con más de 60 empresas en procesos de implantación BIM en diferentes niveles. Ha impartido más de 7.000 horas de formación en softwares BIM. Está especializado en Revit a más de 1.000 alumnos, perdóname, formación BIM especializada en Revit a más de 1.000 alumnos. Desde 2008 ha colaborado en proyectos BIM singulares como el estadio de fútbol para el Qatar 2022 del estudio Fenwick y Bahrein, no sé si lo digo bien, estaciones de metro para estudios, Euroestudios, centro de bricolaje para LR2, centros de día, colegios, edificios de bloques de viviendas para Cano y Escario, y etcétera. Tiene un larguísimo currículo David Barcos, y hoy nos hablará de procesos de innovación en despachos de ingeniería, líneas de innovación en despachos de ingeniería y arquitectura. Y luego, nuestro cuarto invitado, José Antonio Chica, que es director del área de negocio de construcción industrializada Tecnalia, doctor ingeniero industrial responsable de desarrollo de producto en las líneas de envolventes arquitectónicas activas, impresión 3D, modelización inteligente para la construcción y smartización de infraestructuras de edificación. José Antonio Chica nos hablará sobre innovación en la construcción, el reto digital como oportunidad. Pues yo soy Salazar Santos, soy responsable de planificación y procesos Lean en Grupo LOB, y os contaré un poco con la narrativa que vamos a ver qué estamos haciendo en Grupo LOB para el proyecto de fabricación. Pues yo invito ahora mismo a nuestra amiga María José a hacer la ponencia, por favor. Espera un momentito. Un momentito que voy a... ¿El puntero? Perdonad, el puntero es aquí. Aquí, ya está. Bueno, pues muy bien. Buenos días a todos y en principio, en primer lugar, dar las gracias por esta participación. Y primero comentar que soy un poco el perro verde de estas conferencias.
Yo vengo del mundo de la industria y yo de lo que conozco es del mundo de la industria, sobre todo de industria de automoción. Entonces, mi participación aquí es un poco dar ese otro punto de vista que se hace en otro sector que parece ser que no tiene nada que ver, pero que al final los problemas son los mismos. Como digo, es hacer las cosas bien, muy bien, vender mucho y ganar mucho dinero. Esto es lo mismo que en todos los sectores. Entonces, pues mi presentación va a ir un poco estas herramientas que estamos viendo, sobre todo estas herramientas de simulación que estamos haciendo nosotros en este sector industrial para la puesta en marcha de las líneas de fabricación, es decir, para antes de ponernos a fabricar, ¿qué hacemos? ¿De acuerdo? Entonces, cuando preparamos un poco esta ponencia, este trabajo, una de las primeras cosas que, claro, como buena académica que soy, como esa cabeza tan estructurada que podemos llegar a tener, tan cuadriculada, a mí una de las cosas que más me chocó fue estos datos. Resulta que el sector de la construcción tiene una aportación al PIB, según sacó el INE en el 2015, superior al 10%. En cambio, su aportación al sector de innovación, a lo que es la innovación, el I+D+I en España, que tampoco en cifras globales es que sea una maravilla, pues llega al 1%. Automoción tiene una importancia, una participación en el PIB que es escasamente el 10%, y su participación en innovación estamos hablando de un 5,3%. Ya estamos aquí. ¿Ese I+D solo en producto? No, ni muchísimo menos. Hay muchísima I+D+I, y hablo del I primero porque yo que vengo de un ámbito universitario hablo de SI, donde es importante en mi fabricación, en mi puesta en marcha, en mis procesos, hacerlos cada vez más fiables y más rentables. Entonces, eso es importante saberlo. En toda esta corriente que tenemos del Lean, que luego más adelante se hablará de lo que es el Lean en construcción, hablamos del Lean Manufacturing. Al fin y al cabo se trata no tanto de reducir el coste, sino de aumentar la productividad de todos nuestros procesos. No se trata de bajar precios por bajar, sino de aumentar ese valor añadido que yo le estoy dando por hora trabajada. Y para mí un despilfarro, que es la gran palabra que trabajan en estas técnicas, en estas nuevas tendencias, es eliminar todo aquello que no añada valor a mi cliente. Pero sobre todo teniendo en cuenta quién es mi cliente. Mi cliente no es mi cliente final. No solamente es al que le voy a vender mi coche, mi casa, mi cucharilla y mi cerveza. Ese no es mi cliente final. Mi cliente final es el siguiente de mi proceso. Es mi proveedor también muchas veces. Tengo que tener más allá ese concepto del cliente, de a quién sirvo, de por qué sirvo. Es esa, que luego hablaremos de esa integración de mi cadena completa. Entonces, sobre todo es eliminar esos recursos que no necesito, pero en todo ese eslabón hacia arriba y hacia abajo. Y sobre todo, yo que trabajo mucho en temas de logística, siempre se dice que en logística no existen las grandes soluciones, pero yo creo que es igual en logística que en el resto. A ver, las técnicas tienen que estar muy adaptadas a nuestro sector. Yo voy a hablar de unas técnicas muy del mundo de automoción, pero que cada uno en su sector las tiene que hacer, pero que hay que empezar y que hay que hacer mucho. Cuando hablamos de Lean Manufacturing, sobre todo hablamos pues, de lo primero, de la normalización de productos. Y ahora vamos a hablar unos datos generales. ¿De qué hablamos? De esas tareas. Voy a simplificar, voy a secuenciar, voy a tratar de tensar mi flujo, que llamamos el productivo. Ir desde el final hacia adelante, que todo sea una cadena que estire, para que todo me salga a relucir. Que quiero que me salga lo malo. Para quitar lo malo tengo que verlo. Tengo que sincronizar trabajos. Tengo que separar a este hombre de la máquina. Tengo que hacer operarios especialistas, pero a la vez que puedan trabajar en diferentes zonas. Y sobre todo tengo que controlar, tengo que hacer ese control. Miren, hay un sector que, por ejemplo, es muy curioso, que es el sector de alimentación. Alimentación es el que más controles de producto necesita. ¿Dónde lo hace? ¿En el producto? No. Lo hace aquí, en el proceso. No será capaz de controlar su producto si no controla el proceso. Esto es un poco la evolución del Lean, esto en temas de manufacturing, no es algo que es de un día para otro. Empezamos con todo lo que era pues, lo típico de flujo, reducir producto en curso, flujo continuo, reducir tiempos. ¿Dónde se está? ¿Cuál fue la siguiente etapa? Trabajadores. No hay nadie mejor que un trabajador que está en un puesto, el que conoce ese puesto, el que conoce ese equipo, el que conoce esas dificultades, el que conoce cómo hacerlo mejor, es introducir a ese trabajador en toda mi cadena de decisión. Y ahora ya estamos en esa integración. Simplemente es esa calidad total, esa mejora continua y, cómo no,
compromiso entre dirección y empleados. Datos de automoción, para que vean un poco, y bueno, yo creo que aquí en Zaragoza tenemos una empresa muy cercana que nos puede sorprender. De 70.000 a 90.000 componentes por cada uno de nuestros vehículos que tenemos. Eso es lo que se llega a montar. Menos de 1 minuto por vehículo. No tengo más tiempo para hacerlo. En todas mis operaciones reducidas ese tiempo. ¿Cuántos modelos hacen en esta planta? 4. ¿Cuántas combinaciones? Infinitas, que además nos gustan a cada uno tener particularizado. Versiones, muy largo plazo. Proyecto, la planificación supera 3, 4 y 5 años. Yo monto todo sin haber vendido un vehículo, ni uno. No tengo una inversión hasta dentro de 4 o 5 años, un retorno. Más de 400 proveedores directos que entran en esos 70.000 a 90.000. No hablo de los indirectos. Y todo esto es con una muy compleja cadena de suministro. ¿Cómo lo manejo? Pues así. Nosotros hablamos de la digitalización. Es decir, vamos a pasar de este diseño conceptual, de esta ingeniería de producto, de este proceso, de esta ingeniería de producción y, por fin, producción. ¿Qué hablamos con el diseño conceptual? También diseñamos. Vamos a tener esos bonitos bocetos, esa ingeniería inversa que podemos hacer ya todos maravilla y tenemos, pues, como no, un estudio de la interacción. ¿Qué me pasa aquí? Primer paso de la calidad del diseño hacia mi cliente. ¿Me quedo aquí? No. Sigo con lo que llamo el diseño del producto. He diseñado la idea, ahora vengo el producto. Y ahora tenemos esos grandes paquetes de 3D, de modelado sólido, que todos, bueno, pues más o menos técnicamente manejamos y que nos dan cosas como esta. Y decimos, uy, qué bonito, lo tenemos. ¿Para qué me sirve? ¿Para un plano 2D? No, hombre, sería muy triste una herramienta simplemente para eso. Pues, por ejemplo, aquí, ¿para qué lo tengo yo? Para analizar tolerancias. Algo tan importante en un montaje mecánico, como podemos tener, para hacer ese montaje aquí, ver dónde tengo los límites. Por ejemplo, ¿para qué voy a hablar del sistema del CAE, toda la parte del comportamiento en estático, en dinámico? Aquí podemos ver la piececita, pero luego con choque, con todo lo que queramos. Y luego medimos, nosotros medimos. Tengo que generar todos esos procedimientos y todas esas trayectorias de medida en base a mi geometría de producto y tendré que lanzarlo. Y si no lo hago aquí, ¿cuándo lo voy a hacer? Siguiente, ¿qué tengo? Es decir, estoy haciendo un producto fabricable. Aquí quiero que vean este vídeo muy rápido, donde hablo de que sí, estoy diseñando esa botella, pero a la vez diseño el molde donde se hace. Es básico, es decir, hago mi producto fabricable. Segunda parte de la calidad, calidad del producto, que esté bien hecho. Pero ¿ahora qué sigo? ¿Me he quedado aquí? No. Ahora tengo que pasar al proceso. Tengo que hacer mis procesos robustos que funcionen. He estado con un molde, pero ahora hay que simular cómo hago ese molde. ¿Cómo lo fabrico? Aquí lo tengo en la simulación en la máquina. Aquí lo tengo fabricando. Y aquí pueden ver cómo es esa simulación de cómo se monta, cómo se fabrica ese molde. Es decir, diseño el molde, hasta ahora no he terminado mi proceso y genero todo mi proceso. ¿Por qué? Porque yo quiero tener, fíjense en este vídeo de la izquierda, donde se van a superponer cómo es la línea, tal cual, en realidad, y está superpuesta la imagen que yo he creado para diseñar mi sistema. Quiero sistemas robustos, que asuman toda esa variabilidad. Quiero trabajar temas de ergonomía y, como no, ingeniería concurrente. Aquí somos mucha gente trabajando a la vez. Es decir, estoy hablando de esta calidad del proceso, tal cual. Siguiente paso, cómo no, yo que trabajo especialmente en este tema, voy a hablar de la ingeniería de la producción. Es decir, ¿cómo voy a unificar todos estos procesos que van a ritmos diferentes? ¿Qué zonas de buffer intermedios? ¿Cómo voy a manejar ese material con lo caro que es el metro cuadrado industrial? ¿Cómo hago ese control? ¿Cómo llevo este personal? ¿Cómo hago llegar la información? Y al final, ¿yo cómo valoro? Productividad, productividad y más productividad. Y aquí es donde lo tengo. ¿Aquí ha acabado? No. Quiero que vean esta gráfica. Esta es una secuenciación de operaciones de ejes en segundos, para que lo vean, de un proveedor de Open, donde aquí tienen los diferentes puestos y los diferentes operarios para ver cómo lo hacen. Quiero que vean que tienen estas zonas amarillas, son lo que llaman las actividades frecuenciales, esas que hacen una vez, a lo mejor, cada 100 ciclos. Las tienen que tener toda modelizada y controlada, para que lo vean. Por último, sin que nos quede
sobre todo, la ingeniería de la comunicación. Esto es lo que llamamos un scope, desde que, y esto es de Opel, desde que Opel puede haber hecho su diseño, a partir de junio de 2016, para que vean un poco, es cuando ya empieza a meter a sus proveedores en todo lo que es la fase de diseño de fábrica, de diseño de todas las pruebas, porque es importantísimo lo que se llama la calidad de la comunicación. De mala manera yo puedo trabajar si no integro dentro de mi empresa a todas esas personas que tengo, a todas esas corporaciones que tengo alrededor mío. Es lo que nosotros llamamos la calidad de la comunicación. Y es básico para que todas estas herramientas que hemos visto, que cada uno trabajaremos, las hagamos. ¿Y ahora qué nos queda? Pues simplemente fabricar. Aquí tendremos y ya haremos nuestros vehículos como buenamente podamos y los podremos vender. ¿De acuerdo? Muchas gracias por todo. 10 minutos, me he pasado uno. Muchísimas gracias, María José. Y ahora damos paso a nuestro segundo invitado, Marc Bath, para proyectos colaborativos. Por favor. Buenos días. Gracias a LOBE por invitarme a esta fantástica jornada. Les voy a hablar un poco de los proyectos colaborativos, pero sobre todo el enfoque es de cómo el Lean se aplica a la construcción. Me tendrá que perdonar, pero es que no sé quedarme quieto. Tengo que moverme. Pues empiezo. Le preguntaban a Taiichi Ohno, que es el que desarrolló la parte técnica del Toyota Production System durante los últimos 40-50 años del siglo pasado. Cuando preguntaban qué es lo que hacía Toyota, decía pues, que ellos miraban la línea del tiempo desde que el cliente les hace un pedido hasta que lo cobran e intentan reducir ese tiempo a través de reducir las actividades que no aportan valor. Pues bien, si cogemos esta definición y la aplicamos al sector de la construcción considerando el ciclo de vida de un activo, un hotel, una carretera, un hospital, desde la fase conceptual, la fase de diseño, la fase de construcción y evidentemente la explotación, nos daremos cuenta que tenemos mucho trabajo que hacer. Y esa definición es perfectamente plausible a nuestro sector. Y les voy a dar 3-4 consejos básicos de coste cero para implantar este concepto en nuestros proyectos, pero es que además tienen la suerte que no solo voy a hablar durante 10 minutos, sino como están viendo, toda la jornada va enfocada a aportar valor a todo el ciclo de vida del activo, de la construcción. Entonces, somos todos afortunados en ese sentido. Empiezo. Primer paso, que ya lo he comentado antes, observar y reducir el despilfarro. Lo explico de una forma muy sencilla, muy clara, pero para que se entienda un poco nuestro sector. El cliente tiene una necesidad y hace un estudio de viabilidad de un hotel, un hospital, una carretera o un pequeño proyecto básico. Después hace un concurso y lo adjudica a un arquitecto, un despacho de ingeniería, y empieza la fase de diseño. Una vez se ha acabado el proyecto ejecutivo, el cliente contrata a un externo y que haga una auditoría a ese proyecto ejecutivo. Y se hace otra licitación y se adjudica a la constructora. Aparte, después se puede adjudicar a la empresa de project management, la dirección de ejecución, la empresa de calidad. Y empieza la obra, se ejecuta y se termina. Brevemente, les voy a dar 5 segundos para que me digan qué no aporta valor en este proceso. Mentalmente lo pensáis, ¿eh? No, porque no es cuestión de, digamos, de que lo digáis. Pues si no, nos eternizamos.
digo este sistema de licitación es diseño, licitación, construcción, que es el 95% de los proyectos que se ejecutan en España siguen este modelo. En Estados Unidos, este sistema de gestión solo es el 65%. Pues bien, temas de despilfarro que vemos aquí. Pues hay linealidad, hay un montón de tiempos muertos, hay una auditoría del proceso del proyecto ejecutivo, que no aporta valor al proceso, cuando se podría controlar la calidad durante el proceso de diseño. Y hay otro factor que cuesta un poco de ver, pero eso se lo expliqué a mis amigos de Renault y se pusieron las manos a la cabeza. El sector de la construcción es el único sector industrial donde los que tienen conocimientos de costes, de procedimientos y de cómo se ejecutan las cosas no participan en la fase de diseño. No sucede ni en la aviación, ni en la automoción, ni en otros sectores. Además, si vemos la cantidad, digamos, de seguimiento económico que tiene que hacer el jefe de obra mes a mes, porque tiene varios reports, el de costes, el de producción, el de certificación, la planificación económica, más el seguimiento económico que tiene que hacer el director de ejecución, el aparejador u otros, tenemos también repetición de seguimiento económico mes a mes. Otro despilfarro. Pues los proyectos colaborativos se cargan todo esto que estoy diciendo desde el momento cero. Primero, las constructoras participan en la fase de diseño y se hacen con costes abiertos, con libros abiertos, con costes directos, indirectos, etc., que es lo de la derecha. Y si hay los tres proyectos tradicionales de gestión, el diseño, licitación, construcción por lotes y proyecto y obra, pues hay sus homólogos en OpenBook. La gestión integral del proyecto, el IPD, el caso 2, es una UT entre propiedad, constructor y arquitecto. Y constructor desde el diseño. Si cogemos al arquitecto y se lo ponemos como subcontratista del constructor, tenemos proyecto y obra OpenBook. Y si en lugar de arquitecto o constructor ponemos industriales subcontratistas y arquitecto, ingeniero de estructuras e instalaciones también en la fase de diseño como diferentes proveedores, tenemos el contrato multiagentes. Y está demostrado en Estados Unidos, con una serie de más de 100 proyectos temporales, que los 4 proyectos colaborativos, que os expongo, son los que contemplan más ahorros para el cliente final. Y la colaboración también es en aumento en estos 4. Antes han comentado el caso de Ferrovial de Crossrail. El proyecto de Crossrail de Ferrovial, desde hace 2-3 años, todos los proyectos de obra pública en el Reino Unido se hacen con proyecto y obras OpenBook. Pues eso es una de las claves del éxito de las obras de Crossrail, esta tipología de contrato. Y por suerte, en España ya no nos pueden decir que esto no estamos haciendo, se está haciendo en España. Yo particularmente estoy liderando un IPD en Barcelona y hay otro en marcha en Madrid, hay un tercero creo en Castilla y van a empezar un proyecto y obra creo y una construcción por lotes, pero este es un megaproyecto, pero bueno, durante este 2018. Y la situación a nivel mundial, pues ya lo veis, nórdicos, Reino Unido, nórdicos tienen mucha experiencia en proyectos públicos en los multiparty agreement, los que hay muchos colaboradores, multiparty agreement, Canadá, Estados Unidos, Australia, España, Israel, Alemania y Perú el próximo año. Segundo principio, voy un poco. Esto es cómo se organizan las órdenes de producción sector automoción. Como veis, imaginaos un proceso que hace 5 artículos diferentes y arriba veis que las órdenes de planificación de ejecución son cada 20 minutos y se denomina Heijunga Box y estas órdenes de producción van con tarjetas Kanban. Se denominan Kanban. Pues bien, esto es un Heijunga Box del sector de construcción, donde las órdenes de producción, en el 98% de los casos de las obras, las órdenes son diarias o cada mediodía se cambian. Pues es lo mismo, se coloca en un tablero. Esta sería la reunión de obra,
este tipo de planificación colaborativa con los proveedores se llama Last Planner System. Y este es un ejemplo de una... Esto está utilizando una empresa alemana. Aquí en España, que yo sé, conocedor, no se utiliza. Ya me gustaría utilizarlo algún día. Pero, y esto sería la reunión de obra del jueves, donde, por ejemplo, hay 2 actividades del miércoles que no se han acabado y por eso están descubiertas. Y ya lo hemos comentado antes, como tercer consejo, hay que trabajar con sistemas. Si ustedes son inversores y tienen que poner dinero en un hotel como inversor accionista, ¿con qué gráfica les gustaría trabajar de procesos? ¿Con qué procesos les gustaría trabajar con la variable tiempo? ¿Con la gráfica de azul de arriba o la gráfica roja que está inmediatamente abajo? En la roja hay menos variación y, por tanto, la planificación futura será mucho más real, se asemejará a lo previsto, a lo real. Por tanto, hemos de trabajar con sistemas y un sistema podría definir como todo aquello que hacemos de forma repetida con idénticos resultados. Ya sé que ustedes me dirán, oiga, hacer aviones y hacer automóviles son tareas repetidas. Es muy fácil estandarizar y sistematizar tareas repetidas. El sector de la construcción se hace un edificio único y ya está. Bueno, pues por esa razón, para trabajar con sistemas de poca variabilidad, hoy en día, desde hace ya bastantes años, las grandes constructoras internacionales y LOBE también están industrializando sus unidades de obra para trabajar con procesos estables. Pero es que además, a mí hace 15 años, cuando era jefe de obra, y creo que mi jefe está por aquí, me enseñaron a sistematizar la gestión económica. Hace 15 años. Y les puedo asegurar, porque conozco el sector, que hay constructoras que están haciendo obras a nivel internacional que no sistematizan la gestión económica. Y sigo. ¿Cuánta gente hay que trabaja en ventas? ¿Podéis levantar la mano? ¿Hay que trabaja en ventas? Consejo. Bueno, es igual. Voy por... Pues si no... Ventas, los que también nos dedicamos a ventas, si leemos los libros de los gurús de ventas, dicen que hay que sistematizar las ventas. Porque, como decía Aristóteles, es igual, si no, es que ya voy mal el tiempo. Si las cosas las repetimos, las probabilidades de éxito aumentan, pero hay que repetir y hay que trabajar con sistemas que den resultados. No vamos a repetir cosas que no funcionen. Probamos que funcionan, lo repetimos y tendremos aumenta la probabilidad de éxito, igual que los deportistas de élite, hacen lo mismo. Y acabo. Los sistemas han de ser flexibles. Recientemente, con una empresa hicimos una implantación BIM y uno de los criterios que cogimos fue utilizar softwares BIM flexibles. Hay muchos software de tecnología BIM, pero hay que utilizar unos que sean flexibles. ¿Por qué? Primero, porque vivimos en tiempos exponenciales. Este vídeo se lo recomiendo. La información de nuestros proyectos se está duplicando cada 2 años. Por tanto, hay que estar atentos al cambio, como decía Charles Darwin. No es la especie más inteligente ni la más fuerte, sino la que se adapta mejor al cambio. Y ya acabo. Y me pongo en serio, me puedo poner serio. Espero que después de hoy entiendan que el sector de la construcción puede, a día de hoy, en España, está con los mismos niveles, o puede hacerse obras con los mismos niveles de calidad, de servicio y de eficiencia que cualquier sector industrial, automoción o aviación, porque los conocimientos, las herramientas están. Solo es necesario ilusión, voluntad y convicción. Pues, a por ello. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, pues quería agradecer al Grupo LOBE la participación en esta ponencia. Me hace especial ilusión después de haberles conocido este año en el Congreso de UBIM, en el que dieron un vuelco total a la forma en cómo estábamos viendo el BIM en España
Y me hace especial ilusión porque yo desde entonces, cuando doy alguna clase en la universidad o doy alguna charla y me preguntan empresas referentes de BIM en España, digo que en primer lugar está el Grupo LOBE, ¿vale? No por hacer la pelota, sino porque es una realidad de cómo una inversión bien dedicada, un I+D enfocado, produce unos resultados reales, ¿no? Y yo sí que voy a hacer foco en el tema de la inversión, porque en el café estamos hablando de que es necesario empezar a hablar de euros, ¿vale? De que todo esto cuesta euros y que hay que ponerle apellido a todo esto, ¿no? Entonces, yo he enfocado en la charla realmente compleja, porque estamos hablando de contar líneas de innovación en el mundo de arquitectura e ingeniería. Yo vengo de haber trabajado como arquitecto en mi propio despacho durante muchísimos años, pero ahora trabajo en ingeniería, ¿no? Con lo cual estoy en los dos mundos, he estado en los dos mundos y sé de la implicación que significa la inversión en BIM, ¿no? Y he estructurado en 3 pasos, ¿no? La verdad es que me encanta estar sentado al lado de Tecnalia, porque las primeras charlas que yo veía de Tecnalia, ellos decían, lo que vais a ver hoy es el futuro del BIM, ¿no? No sé si es que ya llevamos mucho tiempo trabajando juntos con Tecnalia, pero posiblemente muchas de las cosas que veis aquí pues serán en los próximos años del BIM. Pero para empezar, vamos a ver lo que se está haciendo a día de hoy. Casi todos los trabajos que aquí están expuestos estamos trabajando directa o indirectamente en ellos, ¿no? Entonces, lo primero de todo que quería comentar es, estamos trabajando con inmensas bases de datos, pero sin la gestión de las mismas, sin un orden de la información, no vamos a poder acometerlo. Lo estaban hablando antes, es un inmenso Big Data y necesitamos procesos, sistemas de clasificación, sistemas de ordenación de la información para poder asimilarla y eso convertirlo en un software o en un sistema de auditoría de estos modelos que sea eficiente, ¿no? Si eso lo llevamos a las líneas temporales, estamos empezando a incrementar esas bases de datos que estamos hablando, antes solo modelo, ahora estamos incrementando el tiempo y costes, y si entramos ya en la línea de producción del edificio, estamos hablando ya de análisis energéticos y la gestión de activos, ¿no? Aquí es especialmente interesante cómo si empezamos a ver el edificio como un producto final, sino como un conjunto de servicios que se pueden prestar sobre él, empezamos a integrar la construcción con los procesos, ¿vale? En este sentido, pues empezamos con las aplicaciones presentes, donde una oficina de ingeniería y arquitectura pues tiene un aspecto similar a este, ¿no? Entonces, los primeros trabajos que ya se están realizando por prácticamente todas las empresas que trabajan con BIM, pues es una mejor visualización de la información, mucho más avanzada, en la cual podemos obtener unos vídeos y unos renders de una calidad que antes eran excesivamente costosos, ¿no? Poco a poco vamos ordenando esa calidad de la información y tenemos herramientas que nos empiezan a avisar de forma más o menos inteligente de que lo que estamos haciendo está bien hecho o puede producir errores. Aquí en esta línea los detalles constructivos que se empiezan a producir tienen una calidad infinitamente mejor. Pero inmediatamente empezamos como estamos trabajando con modelos físicos, podemos detectar interferencias. Pero esa detección de interferencias físicas también se queda corta y tenemos que empezar a analizar detecciones de interferencias relacionadas con los usos, con las servidumbres, con los movimientos, con las normativas de obligado cumplimiento. En ese sentido, se está avanzando en sistematización de este tipo de análisis de normativas y algunos ejemplos son, por ejemplo, CIPE-Urban, que ha sacado los primeros modelos urbanísticos en los cuales podemos validar un modelo IFC dentro de estos sistemas. Otro de los ejemplos que se está utilizando de forma muy sistemática es como vamos a seguir conviviendo con proyectos de AutoCAD, proyectos de tecnología CAD durante muchos años, prácticamente todas las constructoras les sale rentable modelizar un proyecto CAD y pasarlo, como se llama convencionalmente, del CAD al BIM. De hecho, hay estudios que hablan de que cualquier proyecto superior a 3 millones de euros es rentable el coste de modelización del mismo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una auditoría de mediciones, una auditoría de interferencias, una auditoría geométrica, una auditoría de replanteos. Este es un ejemplo de una obra de 15 millones de euros que con el primer análisis que se hizo se detectaron 2 millones de euros de kilos de acero, en este caso, que no estaban contemplados en una estructura realmente compleja. Otro de los puntos en los que se está avanzando a pasos agigantados es aprovechando los programas de programación visual, como por ejemplo Dynamo,
se empiezan a integrar estos procesos de sistematización en los que alguien sin saber programar puede programar y empezar a hacer optimizaciones de análisis energéticos, que si nos fijamos en la cubierta del estadio de fútbol puede parecer algo muy alejado, pero si nos fijamos en el colegio en el que lo que se está viendo es el índice de radiación que se produce sobre las placas fotovoltaicas, pues eso es algo que tenemos todos en los proyectos que estamos manejando en el día a día. Este proyecto en el que se empieza a integrar el funcionamiento del edificio con sistemas inteligentes de análisis de comportamiento del edificio, pues es un proyecto que ha desarrollado Tecnalia y en el que nosotros simplemente ayudamos con determinados tipos de simulaciones y que seguramente José Antonio contará mucho mejor que yo. Otro punto en el que se está avanzando a pasos agigantados es en la forma de analizar los detalles constructivos. Aquí es donde, en mi caso, como arquitecto, estoy disfrutando enormemente de trabajar con estas tecnologías, porque lo que antes eran secciones de detalles constructivos que jamás se repetían en la obra, era algo sistemático, o sea, tú hiciste un detalle teórico y luego ese justamente no estaba nunca. De esta manera, estás haciendo esa simulación de la obra, la estás llevando a un nivel de detalle y de entendimiento por parte de todo el mundo, de todos los equipos y, por supuesto, de la constructora que va a ejecutar todo esto. Si empezamos a hablar ya del medio plazo, estamos empezando a hablar de la utilización de sistemas, modelos BIM, que se han generado, en este caso es un estudio de energía de undimotriz, en el cual pues, hay una infraestructura existente, hay un escaneado de la misma, se hace un prototipo de un generador de energía, se sitúa en el solar, y no solo eso, sino que se hacen las simulaciones correspondientes a nivel de comportamiento, de dinámica, de hidrodinámica, etcétera, para ver si estos modelos que se están trabajando están llevando a cabo, están funcionando. Otro de los elementos es la integración de los escaneados, ¿vale? Pero empezando a incrementar la productividad de modelar con el escaneado. Es decir, el escaneado no es un proceso nuevo, pero sí que lo es el generar algoritmos o utilizar softwares de procesado de los escaneados para que modelen automáticamente elementos que son los que vamos a necesitar parametrizar. Evidentemente, si estamos hablando de complejos industriales, este es un trabajo obligatorio. Y hacerlo a mano es una locura. Cuando estamos hablando de reducir desperdicios, en el mundo BIM no hay mayor desperdicio que algo que se puede hacer sistemáticamente, hacerlo a mano, ¿vale? Bien. Ejemplos de estos valores es la posibilidad de comparar la realidad con el escaneado, de tal manera que se pueden hacer análisis de desviaciones de teóricas ubicaciones de objetos con la realidad que se ha escaneado, ¿no? O llevar al análisis la productividad de desgaste de un objeto. Este es un trabajo muy interesante en el que se estaba escaneando una tolva de un horno que vale millones de euros, y cada nueva colada que se pueda incrementar suponía un incremento de productividad de esto. Como cambiar la tolva era un coste enorme, se hizo en los escaneados para ver hasta dónde se podía llegar y se consiguieron productividades de dos tiradas más, con lo cual el incremento era brutal. Si hablamos de otro tipo de procesos que están cambiando completamente las ingenierías y la arquitectura, es los diseños interactivos realísticos, ¿no? Lumion, Fusor, Twinmotion, Unity, muchos de ellos vienen de la industria del videojuego, y lo que están haciendo es ayudar enormemente a hacer una producción visual muchísimo más potente y sobre todo integrada con otro tipo de usos, ¿no? Las simulaciones de energía, de incendios, de inundaciones, de comportamientos de maquinaria, etcétera, son otros de los elementos que estamos trabajando. Y cómo no, procesos en los que antes nos costaba muchísimo empezar a entrar, estamos pudiendo empezar a entrar en el mundo industrial, minerías, depuradoras, es decir, una ingeniería pequeña como la nuestra se empieza a poder acercar a estos mundos porque controlamos todos los procesos. Este es un ejemplo de un proyecto que está haciendo Wiseville, una empresa de la que también somos colaboradores, en el cual están llevando el control de construcción de maquinarias de millones de euros en industria alimentaria, ¿no? Y otro de los puntos importantes es cómo controlamos todos estos datos. Evidentemente, empiezan a aparecer tecnologías de Big Data que nos van a ayudar a hacer un acercamiento mayor a cómo controlar todos estos procesos, ¿no? Y terminando ya con la parte ya más futurística, por decirlo de alguna manera, en realidad no es futurística porque ya se está haciendo, pero sí que es cierto que va a tardar algo más de tiempo en venir a España, ¿no? Hablamos de los diseños generativos, cómo a partir de una serie de indicadores
puedo controlar y obtener millones de posibilidades, millones de opciones de diseño sobre un espacio, sobre un edificio. Cuando tú a un arquitecto le encargas que te haga unas opciones de diseño sobre las opciones que se pueden realizar en un solar, un muy buen arquitecto te da 10 opciones. Los normales te dan 5, 4, 3, ¿vale? Aquí estamos hablando de los que quieras, de los que necesites y en tiempo real. Y si modificamos variables, los diseños se modifican automáticamente. Por lo tanto, la toma de decisiones por parte de los inversores es mucho más rápido. Estamos eliminando otro desperdicio, que es la pérdida de tiempo en tomas de decisiones. Este es un ejemplo de cómo una empresa americana ha hecho un diseño de aparcamientos, de tal manera que a sus clientes les dice: dime cuáles son tus variables del aparcamiento que tú quieres y yo te entrego automáticamente tu diseño. Automáticamente. Es un asistente en el que se meten varios valores y se obtiene el proyecto montado, en este caso, en una plataforma como es Revit. A mí esta diapositiva, y ya sí que voy terminando, es la que más miedo me da, ¿vale? En una de las últimas charlas que estuve en un evento de innovación de gas natural, apareció un señor a hablar de inteligencia artificial, ¿no? Y una de las cosas que tenía era un dispositivo que se ponía en la cabeza y con el dispositivo controlaba un dron. Yo no sé si en la habitación de al lado había alguien con un joystick, ¿vale? Pero lo cierto, y lo que venden, es que eso lo podían hacer mentalmente. Y lo que hay abajo no son unas gafas Oculus convencionales, sino que tienen un dispositivo, un sensor, para que la interacción con el modelo digital que hemos estado viendo antes ya no sea con las manos, sino que sea con el cerebro, ¿no? Entonces, estamos hablando de cosas que son realmente tangibles, ¿vale? Pero es que esto va a ser lo siguiente que va a aparecer. Y, por supuesto, que ya tecnologías que han estado hablando otros compañeros, proyectos colaborativos más dinámicos, el Internet de las cosas, la integración de robótica, impresión, la neurociencia aplicada a las ventas de proyectos y de obras, blockchain, smart contract, es lo que va a venir, ¿vale? Y voy a terminar con ¿y quién paga esto? ¿Quién paga esto? ¿Vale? Este es un estudio que hicimos en la Universidad Europea de Madrid, en el posgrado BIM Manager, en el cual analizamos la teórica inversión que va a realizar el Ministerio de Fomento a nivel nacional y en este caso lo localizamos a Euskadi. La inversión teórica en 5 años es de aproximadamente unos 40.000 millones de euros, que no es una cifra nada desdeñable, y nosotros, basándonos en estimaciones de ahorros de obra, bases de ahorro en mantenimiento y ahorro en gestión, estimamos que un 5% se podía producir sumando todos esos posibles ahorros. Atención, casi 2.000 millones de euros de ahorro. Pero como somos muy malos, decimos que esa cifra estaba exagerada, y la reducimos en una décima parte. 200 millones de euros de ahorro en 5 años. El Grupo LOVE ha invertido varios millones de euros en los últimos 5 años con aproximadamente 100 personas de trabajadores, ¿no? El Ministerio de Fomento, con su último plan de innovación, ¿sabéis qué cifra va a invertir en BIM? 1.200.000 euros. Posiblemente una quinta parte de lo que el Grupo LOVE ha invertido en los últimos años. A mí solo se me ocurre una palabra, ¿vale? Así que muchas gracias. Buenos días, soy José Antonio Chica. Gracias al Grupo LOVE por invitarme a participar. Gracias al Azar por ayudarme a hacer alguna contribución en esta sesión, que la verdad es que me la ha puesto muy difícil, así que voy a tratar de no hablar de tecnología. Como habéis podido observar, la oferta tecnológica que hay es espectacular. Ya lo ha dicho algún ponente, creo que era el de Iberius. La cuestión no está en la tecnología, lo vamos a seguir hablando, la cuestión está en la estrategia. ¿Qué negocio queremos abordar? Y luego yo también tengo una respuesta de esto, cómo se paga, ¿no? Como veis aquí, hay un informe muy interesante del World Economic Forum y digamos que hay mucha gente que está preocupada sobre cómo el sector de la construcción asimila este cambio tecnológico. Porque, bueno, también lo ha comentado Jesús de la Plataforma Española de la Construcción,
solemos ser muy crueles con nuestro propio sector, pero el sector de la construcción tiene una capacidad de movilización de recursos que el éxito del sector de la construcción en asimilar esa tecnología será el éxito en parte importante de toda la sociedad y de este sector en particular de las nuevas tecnologías. Bueno, hay alguien que ya se ha tomado ese trabajo de tratar de hacer ese mapa de por dónde se podrían emplear de una manera más inteligente todas estas tecnologías. Y yo sí que voy a dar solamente una nota aprovechando la conversación de los dos ponentes, María José y Marc. El tema del BIM no va de software. Y yo creo que esto es lo que da miedo. El tema del BIM, por ejemplo, preguntas que me hacen. ¿Quién se queda con la propiedad intelectual? ¿Qué es eso del modelo único? ¿Dónde se guarda? ¿Tú no conoces la ley de contratos públicos? ¿Qué es eso de hacer una contratación por lotes? ¿Eso es legal? O sea, tenemos un problema gravísimo. Y no es tecnológico. Es que no queremos colaborar. Y además tenemos un montón de bufetes de abogados que nos van a ayudar a no colaborar. Bueno. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es que no hay otra. En esta gráfica aparece, no sé si lo podrán ver bien, es el porcentaje del valor añadido del sector de la construcción. La línea azul, lo adivinarán, es España. El valor añadido, el porcentaje de contribución al valor añadido del país ha pasado pues de superar el 12 a arrastrarse en el 5. Las dos gráficas de abajo es la UE25 y la eurozona. Creo que vamos a estar en ese lugar muchísimos años. Entonces, ¿por qué tenemos que adoptar estas nuevas tecnologías? Porque va a haber, ya lo avanzaba el director general del Grupo LOBE, va a haber menos trabajo y va a haber mucha gente que se va a caer. ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero? También, digamos, estoy tratando de utilizar fuentes internacionales porque estas cosas suenan muy mal, ¿no?, cuando las dices en voz alta. Pero aquí pueden ver cómo ha crecido la productividad en la economía en general, en la economía industrial, y adivinad quién es el que no ha mejorado su productividad. O sea, ¿qué anomalía es la que se da en nuestro sector, ¿no? Y además es una anomalía general. O sea, no es porque seamos españoles, es porque estamos en la industria de la construcción. Y las soluciones están muy claras. Y además están en todos los tratados y sobre reinventar, por ejemplo, os lo recomiendo, reinventar el sector de la construcción. Pues ahí lo tenéis. Creo recordar que en España, cuando se fue a aplicar el Código Técnico de Edificación, hubo representantes de nuestro sector que se opusieron con todas sus fuerzas a la implantación del Código Técnico de Edificación. Entonces, si la normativa no ayuda a adoptar las nuevas tecnologías, ¿por qué vas a innovar? Si no se promueve una prescripción pues adecuada a lo que nos ofrece los últimos desarrollos. Entonces, ¿de qué va esto? Esto va de innovar. ¿De innovar para qué? Para quedarse con ese trocito de la tarta del pastel que cada vez es más pequeño. Y, sobre todo, aumentando el valor añadido. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Innovando en producto. Se ha comentado, ha habido una ponencia específica, innovando en los procesos. Y lo que es más importante, y creo que esto es lo que no se está sabiendo ver, es innovando en los modelos de negocio. Es que puede que haya jugadores que nos quiten parte del negocio. Ya se está viendo, sobre todo en lo relacionado con la promoción inmobiliaria, ¿no? Innovación en producto.
Luego hay una mesa específica sobre sostenibilidad y eficiencia energética. Esto es un edificio que tenemos en Tecnalia donde probamos nuevas soluciones. No es la solución industrializada final, pero si nos están pidiendo edificios más eficientes energéticamente, mejora de aislamiento e integración de renovables, ¿lo vamos a hacer con SATES? ¿Los edificios de Zero Energy Buildings los vamos a hacer con SATES? ¿Se puede poner un colector en una fachada sobre un panel sándwich? ¿Se puede industrializar? ¿Se puede gestionar ese colector con el sistema de climatización central? ¿Se puede conectar a un BMS? Sí, se puede. Algunos ejemplos de pilotos que hemos desarrollado con empresas que ya se lo creen. ¿Se puede llevar con nuevas soluciones al ámbito urbano información al usuario? También se puede. ¿Y en los procesos? ¿Se puede diseñar en cualquier parte del mundo? ¿Y se puede fabricar en cualquier parte del mundo? ¿Mandando un fichero? Sí se puede. ¿Para fabricar casas? No, creo yo. ¿Para fabricar componentes constructivos de alto valor añadido? Sí. También otros procesos, los procesos de venta, por ejemplo. Hay herramientas que ya tiene el grupo LOBE implantadas en su sistema de comercialización. Pero otros procesos. Hemos escuchado, nos ha comentado David, que cuando nosotros vemos, por ejemplo, sistemas de representación tridimensional, lo que no vemos es que hay una base de datos detrás. Entonces, ¿y si podemos tratar datos, por ejemplo, de toda una ciudad? Tomar los datos de su catastro, clasificar por diferentes usos la vivienda, combinar esos datos con datos atmosféricos, pluviometría, la predicción de las mareas y predecir cuándo se va a producir una inundación y qué daño puede generar al parque edificado? Lo podemos hacer. Y podemos hacer que esa información sea fácilmente asequible para quien tiene que tomar esas decisiones. Explotar el dato, pero con una estrategia. En este caso estamos trabajando también aquí con la Universidad de Zaragoza, con el doctor Rubén Béjar, desarrollando una tesis doctoral para tratar de desarrollar esos modelos de postprocesado de grandes cantidades de información a nivel de la ciudad y del territorio. Y la innovación en el modelo de negocio. Y si podemos hacer un modelo en BIM, no solamente de la parte arquitectónica, sino también de sus instalaciones. Si ese modelo BIM lo podemos conectar a un sistema de simulación. Y si las salidas de ese sistema de simulación, en lugar de representarlas y visualizarlas, las convertimos en señales para el sistema de climatización,
podemos Los automatizar parámetros de los sistemas la gestión de un o que edificio. solo se hagan ajustes dependiendo de la estación del año. Tecnalia ha dado un paso más hacia los edificios inteligentes, desarrollando una solución de control en tiempo real de las instalaciones energéticas y la envolvente que garantiza el mínimo consumo del edificio al mismo tiempo que se atienden las demandas de confort de los usuarios. Para ello, la tecnología Building Intelligent Energy, o BIE, simula el comportamiento energético futuro del edificio basándose en su modelo virtual o modelo BIM, la previsión meteorológica local y su previsión de ocupación y uso. En invierno, el edificio reacciona para conseguir el máximo aislamiento térmico cuando no recibe radiación solar y las temperaturas son bajas. El sistema predice la demanda térmica que tendrá cuando se abra el edificio, decidiendo la hora y temperatura óptimas para la puesta en marcha de los sistemas de calefacción y resto de instalaciones. Al comienzo de la jornada, el edificio se adapta a las necesidades de confort e iluminación de sus ocupantes. El sistema evalúa en tiempo real y de forma predictiva el comportamiento del edificio, realizando un ajuste continuo de las instalaciones y la envolvente. Esta simulación de la inercia térmica del edificio permite bajar las temperaturas de los equipos o apagarlos, reduciendo los consumos y evitando el disconfort de los usuarios por sobrecalentamiento. Lo mismo lo podemos llevar al ámbito de las infraestructuras, pero nosotros solamente somos un centro tecnológico como otros agentes tecnológicos. Es la industria, y digo industria, del sector de la construcción, la que tiene que llevar las TICs a una oferta de mayor valor añadido, la que tiene que entender la orientación al usuario. La demanda no va a ser estable. Hay que anticiparse y darle la voz al usuario para que intervenga y participe en la generación de los desarrollos que hagamos desde nuestra industria. Y finalmente, yo creo que no hay que tenerle miedo. Es una oportunidad. Todas estas tecnologías que han llegado lo han hecho para quedarse y yo estoy feliz de participar en la, seguro que será una exitosa implantación. Gracias. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Bien, te han puesto difícil y tú lo pusiste más difícil a mí, ¿no? Bien, lo que hemos visto así, haciendo un resumen, es que desde la industria, que es nuestra referencia, podemos afrontar con procesos Lean el desafío que tenemos en el sector de la construcción, utilizando metodologías BIM y luego otras tecnologías que se agregan. Pero para eso, y es lo que nos gustaría contar hoy, necesitamos un buen proyecto de fabricación. Antes, ¿les gustaría eliminar la improvisación para reducir la variabilidad e incrementar la productividad de sus proyectos? Pues, si les gustaría, seguros que os puede interesar lo que tenemos para contar. Bien, Oscar, en la primera mesa, nos comentó de Globe, que es una plataforma que está en desarrollo, implementada y desarrollándose más todavía. Es una plataforma que tiene su principal función ser el maestro, un maestro que dirige cuando cada actor debe interactuar con el sistema. Pues, entre las muchas herramientas que tiene Globe, una de ellas es V. V es una herramienta enmarcada dentro de Globe y funciona de la siguiente manera. ¿Os acordáis que nos ha dicho Mark de los procesos Lean? Exactamente, Globe lo que define son procesos Lean para, por ejemplo, un proyecto de un producto inmobiliario. Nosotros definimos procesos Lean para cada fase y tenemos V, una herramienta que permite interactuar datos, intercambiar datos de estos procesos con el proyecto
que se ha desarrollado con la metodología BIM. Bien, la metodología V básicamente está basada en la metodología BIM y la filosofía Lean. Fomenta la estandarización e industrialización de procesos constructivos. Y cuando hablamos de estandarización de procesos, estamos hablando que un proceso se repita muchas veces en distintos proyectos. Y, desde luego, la industrialización. Perdón, que me he ido. Define y gestiona el flujo de recursos de forma integrada y en tiempo real. Optimiza la productividad propia de Grupo Lobby, pero también la productividad de nuestros subcontratistas. Queremos que todos ganemos. Bien, el flujo de trabajo en V se da de la siguiente manera. Tenemos una base de datos, como hay que tener, que aquí se ha dicho ya algunas veces, una base de datos que está completamente estandarizada, la codificación de los métodos. Nosotros utilizamos, por ejemplo, un estándar internacional que es Uniformat 2. Por encima de estos métodos tenemos lo que son actividades y por debajo de estos métodos, por ejemplo, tenemos lo que son recursos. Bien, partiendo de una base de datos, nosotros sí podemos desarrollar proyectos. Y tenemos este módulo de preauditoría, que es el módulo que los proyectistas utilizan para conocer, y se dijo aquí, si no me equivoco, que un proyectista tiene que conocer la repercusión económica de sus aportaciones, de sus soluciones constructivas, e incluso poder comparar una con otra. Estamos en esta fase, que un proyectista tiene que conocer la repercusión económica de lo que propone. Entonces, V tiene un módulo que permite eso. Una vez que tenemos el proyecto desarrollado en BIM, con todos los datos que necesitan tener volcados, asociados a la parte gráfica, nosotros entramos en lo que sería la pre-ejecución. Hacemos una última auditoría y generamos un presupuesto automático. Cogemos la base de datos global y luego, con la codificación que se puso al proyecto, generamos un presupuesto específico del proyecto. Luego, planificamos. Luego, contratamos. Y ahora sí, fabricamos, ¿no, María José? Ahora sí podemos fabricar, porque sabemos qué tenemos que fabricar y en qué condiciones. Entonces, tenemos en V un módulo que es módulo de programación, que lo que hace este módulo es transferir la planificación a la producción de forma semanal. Así que nosotros tenemos un módulo de programación. Una vez programada, empezamos a ejecutar. Al ejecutar, nosotros vamos a comprobar que estamos con adherencia a la planificación, qué adherencia tenemos a la planificación, y en función de lo que se ejecute, volvemos a programar la semana subsecuente. Bien, teniendo datos reales, nosotros lo que vamos a hacer es retroalimentar nuestra base de datos para que nuestros rendimientos sean cada vez menos teóricos y siempre más cercanos a lo que se ejecuta. Bien, eso lo que queremos decir es proyecto de fabricación a la izquierda. Una vez teniendo todo eso, el guión completo, nos ponemos a fabricar. Y por supuesto tenemos un módulo de V, que es V Información, que hemos visto en la primera y ahora veremos. Bien, proyecto de fabricación. Nosotros entendemos que un proyecto de fabricación tiene que ser proyectar cómo se construye para construir cómo se proyecta. Y empecemos con el proyecto de fabricación, el modelo. El modelo, lo que hemos dicho, asociamos a la parte gráfica, a los objetos, una codificación que viene de una base de datos que tenemos. Luego, zonificamos, y me parece que se ha dicho eso también por aquí. Zonificamos. Y luego, las dimensiones de los objetos tienen que ser compatibles al proceso de fabricación. Suponemos, por ejemplo, un muro a una cara de 30 metros de longitud. No nos vale un objeto con 30 metros de longitud. De momento, nosotros no lo hacemos así, de 30 metros, clavado. Nosotros hacemos impuestas.
Entonces, hay que modelar los objetos con dimensiones de fabricación para que se pueda planificar, programar y ejecutar y hacer el seguimiento. Bien, V-Auditoría, como hemos dicho, permite a los proyectistas conocer, dado un método constructivo, la membrana líquida, por ejemplo, en el caso de la capa hermética para la certificación Passive House, pues sabe qué cantidad, sabe qué cantidad global antes y qué cantidad en cada zona, y además sabe la repercusión económica de esta solución en el proyecto. Y eso apoyándose en el V-Información. Y V-Información, un poco de manera lúdica, es pasear por nuestro proyecto y obtener, por ejemplo, información del importe total que vale este objeto, qué recursos son necesarios para ejecutar este objeto, qué objeto es, que muchas veces puede haber dudas, la mano de obra necesaria para cuánto tiempo nos tarda, o sea, una serie de información que tenemos a través de V-Información, que es muy transversal, se emplea en cualquier de los módulos de V. Luego nos ponemos con el presupuesto que hemos dicho, una vez teniendo el proyecto, nos ponemos con el presupuesto que tiene una gestión tanto por actividades como por notas claves, como por recursos, y podemos ir viendo, por ejemplo, un método como el GERO, qué cantidad, qué precio unitario, qué importe, qué recursos utiliza, en qué zonas y qué cantidad se emplean. Ponemos la gestión de recursos, una bobería, por ejemplo, qué cantidad, qué precio unitario, qué importe tiene este recurso en el proyecto, en qué proceso se utiliza y, muy importante para la logística interna de la obra, dónde los empleo. Estos recursos, cuándo voy a emplear, qué cantidad voy a emplear en cada zona. Luego, la planificación. La planificación, nosotros definimos un primer objeto de una actividad que vamos a ejecutar, definimos sus predecesoras, o sea, qué objetos tengo que tener finalizados para poder empezar esta planificación. Y otra vez, el tema de la dimensión de los objetos, que podemos definir una trayectoria de cómo se va a ejecutar esa actividad en obra. ¿Para qué? Para que la obra sepa exactamente cómo está pensada la ejecución. ¿Vale? Y como es una planificación completamente analítica, nosotros podemos en todo momento definir para un intervalo de tiempo, nosotros podemos definir una vista de las actividades que hay que ejecutar en este intervalo de tiempo definido, sea un día, una semana, un mes, 2 meses, el tiempo que queramos. Visualizamos, podemos venir aquí en el desglose de la tabla de planificación, la predecesora que está definida, vemos una otra predecesora definida, por ejemplo, o sea, vemos informaciones adicionales a estas actividades. Luego podemos ver las actividades con su fecha de inicio, y aquí, por ejemplo, he marcado más que nada que estaba ahí, nos decía que después del desencofrado de esta planta, empezamos con las chapas en los sótanos y después empezamos con la pintura. Pero además, sabemos todos los recursos que necesitamos utilizar para ejecutar esta... Perdón, ya me perdonaréis que me he ido aquí. Aquí, bien, pero no voy a poner el vídeo otra vez. Dejo aquí lo que nosotros tenemos, que todos los recursos para ejecutar esas actividades y las horas necesarias para ejecutar. Y entonces nosotros podemos ir viendo distintas semanas y ir viendo cómo necesitamos los recursos. Eso de la dimensión de los objetos, y ya estoy ya con el tiempo agotado, solo para que veáis que nosotros necesitamos que los objetos tengan unas dimensiones tales que nos permitan siempre planificar, programar, ejecutar y hacer el seguimiento de la ejecución. Y nos faltaría, por último, la contratación. La contratación se hace sobre el modelo, con nuestra herramienta, y de esta manera podemos contratar, por ejemplo, un GERO, vemos el GERO donde se emplea, qué cantidades en cada zona de control, nos monta un comparativo, podemos adjudicar a la empresa que queremos
contratar para suministro, en este caso del giro, y lo podemos hacer, por ejemplo, aquí solo he puesto un vídeo solo para que se vea que seleccionamos y vemos toda, por ejemplo, la ventilación forzada de la obra que se va a contratar o toda la electricidad del proyecto que se va a contratar. Básicamente, una vez que tenemos eso, y solo después de tener el proyecto, el presupuesto, la planificación y la contratación, podemos decir que tenemos un guión de fabricación para proyectar cómo se construye y construir cómo se proyecta. Pues, muchísimas gracias por su atención. Bien, vamos a dar inicio al momento de preguntas. Si alguien, ¿dónde está el micrófono? Aquí, vale. ¿Alguien tendría alguna pregunta para alguno de nuestros ponentes? Aquí. Es que viene el micrófono. Hola, buenos días. Era una pregunta para José Antonio Chica. He visto que estabais ahí haciendo una impresión en 3D con impresora de cables. ¿Eso es un sistema que estáis poniendo en marcha? Está ya, yo me refiero por el tema de los prefabricados, ¿no? En principio ahora los prefabricados tienen unas dimensiones límites y todo, y entonces siempre tiene que llevar un proceso mucho más complicado, ¿no? Que si se podría fabricar y podría fabricarse casi in situ y con las impresoras en 3D. Sí. Solamente un apunte. Nosotros somos un centro tecnológico, entonces lo que habéis visto son prototipos, prototipos preindustriales. Nosotros tenemos ya desarrollado la tecnología del robot de cables. El robot de cables sí que nos permite virtualmente construir elementos mediante impresión 3D de cualquier dimensión. Para que os hagáis una idea, lo que se utiliza en los campos de fútbol o en los estadios son robots de cables para llevar la cámara. O sea, se pueden cubrir enormes extensiones, enormes áreas. Con el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña empleamos una boquilla que estaba pensada para hacer arcilla. Nosotros en Vizcaya, en nuestra sede de Vizcaya, estamos desarrollando un sistema de alimentación en continuo para hormigón. Entonces, nuestra visión, lo voy a repetir, no es llevar el robot a la obra. Nuestra visión, en la línea que nos ha explicado María José, es implantar células de fabricación flexible en la industria del prefabricado, que sean compatibles con sus sistemas actuales de fabricación y orientar la impresión 3D no a resolver toda la actividad, sino la aplicación de aquellos acabados superficiales, tratamientos superficiales, generación de rugosidades, aplicación de materiales de altas prestaciones. Eso es lo que tenemos en mente como oportunidad de negocio. Ahora, de una manera comercial, Dios mediante, no menos de 2 años. Si estuviésemos con condiciones financieras más, más alegres, pero bueno, nuestra apuesta no es resolver el problema entero, nuestra apuesta es algo tan viejo, llevar la célula de fabricación flexible a la industria que más automatizada está en el sector de la construcción, que es la de los productos. Piensa prefabricados de hormigón, la industria de la ventana, el cerramiento, la envolvente. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo quería hacer una observación. Una observación, por favor.
No, bueno, va un poco al hilo de alguna cosa que se ha hecho en la ponencia anterior o sea, estamos hablando, y de hecho también aquí se ha comentado, que estamos resolviendo problemas que no sabemos, que no conocemos, va a transformarse todo, los robots, la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo a todos, vamos a estar desde casa trabajando con la mente, ¿no? ¿Vale? Yo cuando venía en taxi esta mañana estaba hablando con el taxista del problema de Uber y yo le decía, estáis volviendo a cometer otro error, estáis enfocándoos en el problema de Uber. Digo, pero tenéis que estar empezando a pensar que los taxistas y Uber se van a acabar en 10, 15 años o antes por los coches autónomos. No, hombre, no, estás loco, tal, no sé qué. Digo, yo no estoy loco, solo leo el periódico, ¿vale? Nosotros desde aquí estamos lanzando todas estas ideas y tenemos una responsabilidad muy grande en pensar en esa transición. Evidentemente, en la que nos toca aquí, yo no voy a resolver el sector del taxi, ¿vale? Pero sí que tengo que ayudar a las empresas del sector de la construcción a decir que esta transformación va a pasar, os guste o no, y vamos a pensar en todo eso, ¿vale? Lo que pasa es que nuestra fuerza de sector de usuarios es la que es. Necesitamos que las grandes administraciones públicas tomen conciencia de todo esto y estas transiciones las lideren ellos, ¿vale? Sé que es muy difícil porque si estamos hablando solo de normativa, el Código Técnico no consiguió derrogar todas las normativas municipales que debería haber derogado, ¿vale? Pero tenemos una nueva oportunidad de, generando nuevas normativas que sí necesitamos para la codificación de elementos en el mundo de la construcción y no tener que estar utilizando el uniforme norteamericano, sino tener uno español, ¿no? Pues esa nueva oportunidad que tenemos para normalizar esta industria de la construcción que estamos generando, pues tenemos que pensar en estas variables para que no sea traumático para el sector y solucionar a corto, medio y largo plazo. Pues sí, muy buen apunte, sí, es cierto. Bien, yo creo que si no hay ninguna otra pregunta, damos por cerrado el espacio de preguntas de la mesa de Construcción 4.0 y una vez más agradecer sus presencias y sus paciencias. Venga, gracias.